Perfecto. Muy buenas noches con todos. Nuevamente agradecerle por este espacio académico con respecto al desarrollo de estos procedimientos rurales contenidos en el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, que de alguna manera estamos analizando, viendo la casuística y sobre todo la parte práctica, cómo se viene manejando por parte de los gobiernos regionales este tema de los procedimientos que se vienen implementando en saneamiento físico legal. El objetivo, ya hemos dicho, es de que los participantes, asistentes a este curso, tengan las habilidades y, digamos, el conocimiento para poder implementar estos procedimientos, ya sea como dentro de los equipos de los gobiernos regionales, como equipos de otras entidades que realizan saneamiento o como profesionales que van a tramitar los procedimientos a pedido de parte. Muy bien. La clase anterior hemos visto el tema de vinculado a la formalización de predios rústicos sobre propiedad estatal, ¿no? Hemos visto de alguna manera todo el desarrollo del esquema metodológico, ¿no? Las etapas o, digamos, actividades que se desarrollan dentro de este procedimiento para poder llegar al final y obtener el título de propiedad. Hemos visto que hay etapas muy marcadas dentro del procedimiento y dos puntos principales, ¿no? El tema legal a través de la definición de los derechos de propiedad y el tema técnico a través del tema del levantamiento catastral, la georreferenciación y su vinculación con el registro de predios, ¿no? Son puntos importantes que no debemos de perder de vista y que son la base del tema de la formalización. A partir de ahora vamos a ver dos temas muy importantes también dentro de los procedimientos, el tema de terrenos seriazos habilitados y también el tema de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Uno de los procedimientos que es uno de los principales para efecto de regularizar el tema de propiedad, ocupación, dentro de áreas de propiedad privada, ¿no? Vamos a ver todos sus problemas, las características y sobre todo, pues, cómo se viene manejando este tema, ¿no? Y siempre para diferenciarlos de los otros procedimientos que se vienen realizando sobre propiedad o predios rurales de esta naturaleza. Muy bien. Vamos a ver algunas consideraciones siempre teniendo o recordando nuestra competencia. El manual, o este reglamento, el decreto supremo, solamente, como hemos indicado, está condicionado a regular el tema de la formalización o saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, ¿no? Son los dos conceptos marcados en rojo, que son, digamos, parte de la competencia de este curso desarrollado en todas estas 4 sesiones y que no debemos perder de vista. Ya después, posteriormente, veremos ya en otros cursos el tema de terrenos seriazos, comunidades campesinas y comunidades nativas que tienen una legislación especial. Pero nos tenemos que centrar en este tema que está vinculado mucho al tema agrario, ¿no? Al tema de predios rústicos incorporados a la agricultura, al igual que estas tierras seriazas también que tienen esa vinculación con la parte agrícola o la parte pecuaria. El concepto, siempre lo repito, no debemos perder de vista conceptos que van a ver en muchos libros, mucha bibliografía, conceptos que van a ver en otras normas que a veces generalizan el tema del predio rural o lo confunden con un predio rústico, lo asimilan como si fueran un sinónimo. Predio rústico igual o sinónimo de predio rural. En esta norma es específica, es especializada, definen al predio rural como sus dos componentes, predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, ¿no? Y dentro de los conceptos son cerrados. Cerrados en el sentido de que estos predios rústicos y los eriazos habilitados están condicionados justamente a una característica especial. Son predios que tienen, pues, la actividad pecuaria como un elemento esencial del proceso de formalización. En el tema rústico se van a separar en dos grupos. Rústicos que están en el Estado antes de 25 de noviembre de 2010 y los rústicos que están sobre propiedad privada que no tienen una fecha determinada, solamente se exigen los 5 años. En el tema de tierras seriazas habilitadas solamente hemos indicado que se puede realizar este procedimiento sobre terrenos de propiedad del Estado. Y la fecha límite 25 de noviembre del 2010, ¿no? Entonces, y hubo una pregunta ahí, ¿no? Si se podía implementar un proceso de tierras seriazas habilitadas sobre propiedad privada. El reglamento no lo contempla. ¿Debería haberse incorporado este procedimiento? Sí, porque los rústicos y las seriazas habilitados tendrían la misma naturaleza.
podría haberse implementado un procedimiento de prescripción adquisitiva sobre tierras eriazas habilitadas, ya que cuentan con posesión y actividad agropecuaria, y también cuentan con un plazo mayor a 5 años, como indicaba. Pero, vuelvo a decir, no ha sido contemplado, no debe haber una decisión institucional para no incorporarlo dentro del proceso. ¿Debido a qué? Debido a que estas regulaciones de los terrenos seriosos habilitados son, digamos, situaciones de transferencia de propiedad por parte del Estado. En el otro tendría que cambiar el nombre del procedimiento y ser constituido como un procedimiento de prescripción donde no habría una contraprestación de pago. En este caso, en las tierras seriosas habilitadas en el Estado, sí hay una contraprestación de pago, ¿no? Y se suscribe un contrato de adjudicación con condiciones resolutorias, lo que no podría haber en el otro procedimiento si estuviéramos en una teoría de un procedimiento de prescripción adquisitiva sobre tierras eriazas habilitadas. ¿Qué le queda al agricultor? ¿Qué le queda al profesional que tiene esa pregunta? Tendría que irse a la vía judicial por un procedimiento de prescripción sobre estos terrenos eriazos habilitados que estarían sobre propiedad privada. También hemos visto el tema de los plazos, ¿no?, establecidos que hemos comentado y que están dentro de las tres temáticas de los predios rústicos en propiedad del Estado, las tierras seriazas habilitadas dentro del marco normativo temporal del 25 de noviembre de 2010 y los predios rústicos que ocupan terrenos de propiedad privada, ¿no? Estos son los componentes de este reglamento que lo hemos visto y el plazo siempre va a jugar un papel importante dentro del proceso de formalización. Para el tema urbano sabemos que el plazo se ha extendido hasta el 2015. En el tema rural tenemos un plazo definido al 2010, 25 de noviembre del 2010. Y también hemos visto el tema de la declaración vía procedimiento de regulación del tracto sucesivo, que es otro procedimiento donde se pide también una regularización de los derechos de propiedad ya predefinidos. La persona, el agricultor o el administrado que solicita este procedimiento, a diferencia de la prescripción, esta persona es un titular, una persona que tiene un derecho de propiedad que quiere regularizar. ¿De dónde? De un derecho que preexistente con el Estado. Es decir, para que se dé la condición de este procedimiento, tiene que haber existido una inscripción por parte del Estado, el Estado haber otorgado un derecho de propiedad a un tercero, y este tercero transferirlo al solicitante, para que se produzca el tema de tracto, ¿no? Entonces, esa es una situación muy cerrada, en el sentido de que en los procedimientos urbanos que realiza COFOPRI y la municipalidad, el tracto es abierto y hay dos tipos de tracto, un tracto masivo, integral, digamos 500 predios, 500 viviendas, y un tracto de carácter individual, donde no necesito definir de que quien es el original propietario en la partida matriz, si puede ser el Estado, o puede ser un tercero, o puede ser cualquier titular con un derecho inscrito para poder activar el tema del tracto sucesivo. Y acá hay un comentario adicional. No es tracto, y no hay que recomendar tracto, si la persona que tiene un documento que es una escritura pública, que ha comprado de un titular registral, y pueda de alguna manera con ese documento inscribir su derecho, tendría que hacerlo en forma directa. Solamente tendría que pedir los certificados de información catastral para poder inscribir. No es un tema de tracto. El tracto es un procedimiento que permite regularizar una imperfección en ese lapso de tiempo donde ha habido variadas transferencias, donde se perdió un momento, digamos, el vínculo de propiedad y en ese momento pueda activar este procedimiento para regularizar. Por ejemplo, propietario del Estado le transfiere a Felipe Torres la propiedad registralmente y Felipe le vende a Miguel. Y en el momento de la venta a Miguel, solamente Miguel tiene un contrato de compra-venta. Ese contrato no le va a servir para inscribir en registros públicos en forma directa con el certificado de información. Va a tener que hacer este procedimiento de tracto sucesivo para poder perfeccionar esas ventas en el tiempo. Y eso es lo que busca justamente este procedimiento, regularizar esos casos límites donde el administrado, al haber intentado inscribir directamente en registro, no lo pudo hacer. Y como no puede inscribir en el registro con los documentos que tiene de transferencia, su propiedad, no posesión, sino su propiedad,
lo que se subroga el Estado a crear este procedimiento que permite, a través de una resolución administrativa, otorgarle un título de saneamiento o un instrumento de saneamiento que le permite inscribir en el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, hay que distinguir de que este es un procedimiento especial donde el administrado no cumple con los requisitos que le exige el registro para poder inscribir en forma directa. Pero dentro del esquema de formalización exige, aparte del tema de los documentos que acrediten el tracto, el tema de la explotación económica y sobre todo el tema del plazo, ¿no? Anterior a la fecha establecida, 2010, para efecto de que operen estos procedimientos de tracto. Este esquema está establecido en esta naturaleza. Si los requisitos no se cumplen para poder activar este procedimiento, lamentablemente tendría que irse necesariamente a la vía judicial para poder reclamar el derecho que tiene, el derecho en ese documento de propiedad, para poderlo inscribir. Muy bien. Otro tema que siempre está de moda y sobre todo vinculado al tema de la formalización de los predios rurales es el tema del catastro, ¿no? Saben, todos los gobiernos regionales están elaborando el catastro, haciendo los levantamientos, generando sus bases gráficas, sus bases de propiedad, alimentando a la DIGESPAR de información para que se pueda fortalecer una base gráfica a nivel nacional. Esos predios rústicos generalmente tienen que ser levantados. Pero un punto importante acá que creo que no lo he mencionado. El catastro está condicionado solamente al levantamiento de predios rústicos. Pero, como sabemos, los predios rústicos están, digamos, vinculados a vías, a trochas carrozables, a pequeñas parcelas, digamos, a pequeños predios urbanos, ¿no? Dentro de las parcelas o que hacen un conglomerado denominado centros poblados y otras estructuras dentro de justamente estos centros. Lo importante acá es que en el momento del levantamiento catastral solamente se incluyan dentro del catastro aquellas áreas que se van a formalizar. Los demás serán realizados o levantados o, digamos, saneados por las entidades competentes. En el caso urbano, en el caso de centros poblados, COFOPRI, la municipalidad tendrá pues la competencia para poder sanear esa área. Lo que pasa es de que acá sí tiene que haber una coordinación porque el plano perimétrico que elabore COFOPRI o la municipalidad tiene que estar acorde con el levantamiento catastral, ya sea en el método de levantamiento. Ustedes saben que en el tema urbano utilizan el tema de la topografía clásica para el tema de levantamiento de predios y el tema de la georreferenciación. En cambio, en el tema rural utilizamos los GPS submétricos, entonces va a haber una diferencia marcada en el momento que los dos polígonos se unan. Entonces hay que tener bastante cuidado en cruzar esas bases gráficas para evitar superposiciones a futuro. El otro tema es de que, como sabemos, hay entes especializados que les comenté, como el tema de Provías Nacional, con la 30230, donde esta norma, la 30230, exige de que el ente formalizador, en este caso Provías Nacional, es el encargado del saneamiento de la vía. Si es así, prácticamente yo como formalizador rural no podría tomar áreas de vías, ya que existe un ente especializado que va a realizar el saneamiento físico legal. Entonces, hay consideraciones igual en el tema de educación, de centros educativos, en el tema de los famosos tambos, en el tema de las famosas lagunas de oxidación, petares, cámaras de bombeo, que están a cargo de OTAS, y diferentes entidades que tienen competencia con respecto a infraestructura y que deben ser consideradas y excluidas del proceso de formalización. Por eso les indicaba que cuando se toma competencia de predios, se tienen que excluir esas áreas que no van a ser materia de formalización. Lo contrario, ¿qué sería? De que si yo incorporé una vía, lo que va a suceder es que Provías nos solicite al gobierno regional que independicemos esa área, hagamos la transferencia y a veces modifiquemos los predios, pero si ya están titulados ya habría una interferencia total con respecto al tema de la utilización de la UC 92. Podemos convertir a poseedores en propietarios y generar todo un procedimiento de expropiación, a establecimiento de justiprecio, transferencia, digamos, de propiedad a través de escrituras públicas y una serie de procedimientos que podrían, de alguna manera, limitar el accionar de Provías Nacional. Por eso siempre hay que coordinar y verificar sobre qué zonas está trabajando Provías o las otras entidades para evitar un conflicto entre competencias
en materia rural y especialmente entre predios que no tienen esa naturaleza. Por esa razón, solamente el catastro rural dentro del concepto mismo desarrollado en este esquema está vinculado al que es un inventario, registro de datos físicos, geométricos, jurídicos, económicos, ambientales y sociales de los predios y territorios del ámbito rural, que incluye información sobre el uso, infraestructura, derechos inscritos en el registro de predios, ingresados a una base de datos de información territorial, armonizados y articulados en los sectores competentes. Este concepto, que lo van a ver seguido en el tema, es una aspiración, es una aspiración. Es digamos, es lo que buscan, es el ideal del catastro rural. Inventario y registro de datos físicos, sí, los tenemos. Geométricos también. Jurídicos podemos tener los titulares. Económicos, actividad económica con respecto a la actividad agropecuaria. Ambientales, ese dato no va a estar en el catastro. Sociales tampoco va a estar en el catastro. Si vemos el SICAR y el SSR, no van a tener esos datos. Podrían estar en el informe de diagnóstico, podría ser, pero estamos hablando de un catastro que integre información. Si ustedes pican en el SICAR actual, que es el aplicativo libre, que pueden acceder cualquier persona, van a ver solamente datos de carácter físico, geométrico, y ahí acabó, porque ni jurídicos, porque no indica quién es el titular, no indica la partida registral. Entonces, solamente vemos datos matemáticos, geométricos y físicos. Es lo que actualmente refleja el catastro. Se supone que el catastro tiene que ser público, de conocimiento. Por ejemplo, en el caso de España, pues uno va a un punto de información catastral, un PIC, y automáticamente pone su código y salen todos los datos. Es decir, ¿qué quiere decir? El titular, el predio, el valor y otros datos adicionales, porque es un catastro multifinalitario que se utiliza justamente para el tema especialmente tributario, pero tiene otros fines. En el caso del Perú, en el tema del catastro rural, solamente me da una información de carácter técnico, geométrico, físico, pero no me da mayores datos. Entonces, lo que se busca a futuro es tener estos mayores datos, los jurídicos, los económicos, los ambientales, los sociales, y cualquier otro dato importante, pero que esté concentrado y que esté plasmado en el propio catastro, que no necesite mandar un oficio al gobierno regional para que me informe qué datos tiene mi parcela. Yo lo podría visualizar directamente a través del catastro. Esto también surge por un tema supuestamente de seguridad con respecto a la información, pero lamentablemente el reglamento está tomando un aspecto del catastro amplio, con mucha información que debe ser conocida por todos los administrados y especialmente por las instituciones del Estado, ¿no? De aspectos sociales, de predios, del territorio en el ámbito rural, que incluye información sobre uso e infraestructura. Ya estamos hablando de otro tema totalmente diferente. En los predios rurales hay infraestructura, sí, pero no es levantada en el catastro. Ustedes los ven cuando entran al SICAR solamente como polígonos, donde pican y automáticamente sale el área. Y derechos inscritos, tampoco están los derechos inscritos. No se visualiza la partida registral. Cuando una persona hace un estudio fuera del tema del gobierno regional, utiliza el SICAR, ¿no? Y cree que va a encontrar toda la información. No, lo único que ubica es el predio con su unidad catastral y datos de área, centroide y el perímetro, pero no hay datos del registro. Entonces, conclusión, es una buena aspiración que debería en su momento evaluarse si se va a considerar como un catastro, porque si es un catastro cerrado, en el sentido de que solamente lo podría ver los funcionarios del gobierno regional, entonces no hay una publicidad, indicar acá en la definición que solamente para uso estrictamente del ente formalizador regional debería colocarse y especificarse, y no dejarlo abierto como un sistema abierto para todas las personas. El caso específico que ven en la presentación lo he tomado justamente del SICAR, que está de alguna manera todavía en uso, y que de alguna manera representa esto que buscamos, qué cosa es el catastro, ¿no? Esta es la zona que les comenté, donde están formalizando en Puno, cerca del lago Titicaca, ese no es el mar, el lago Titicaca, y vemos una parcela, y los datos que define la unidad catastral, el perímetro, el centroide, la proyección, el código, el datum, y terminó. No está quién es el titular,
No está la partida registral si está inscrito o no está inscrito. No está el dato físico, no indica si hay infraestructuras, no indica el tema social. Entonces, esos datos no están y en el levantamiento no se exigen, porque solamente es un levantamiento físico malá el llenado de la ficha catastral. ¿De dónde se van a obtener esos datos? Supuestamente del cruce de otras fuentes de información. Pero para cruzar fuentes de información en un catastro nunca son vinculantes, nunca utilizan la misma metodología. Por esa razón que la información de COFOPRI no se puede vincular al tema rural porque son bases totalmente diferentes. Tiene que hacerse un catastro único en el sentido de que la información sea interoperable, sea única para poderse controlar. Y esta es la realidad que están viendo. Entonces, una cosa es el texto de la ley y otra cosa es la realidad y pueden picar